El 17 de octubre de 1945 marca indudablemente un hito en la historia política argentina. El pueblo salió a las calles, llegó a la Plaza de Mayo para pedir la liberación de Perón y además para defender las conquistas laborales y sociales conseguidas en aquellos años con Perón al frente de la Secretaría de Trabajo. Hoy en Noticias de la Historia vamos a conocer en primera persona cómo vivió aquel día un joven de 17 años. Nos va a contar cómo fue esa vivencia, ese sentimiento. Y además vamos a conocer, a través de los historiadores, el significado de aquella jornada. Juan Molina, con su hermano y un amigo, es el protagonista de la famosa foto que resume el 17 de octubre de 1945. Estaban aquí sentados, refrescando los pies en el agua de la fuente, esperando la aparición de Perón. Él nos cuenta cómo fue aquel día, aquella larga jornada, la ida al trabajo, la huelga, la avenida a Capital, una marcha larga, cansadora, pero decidida, la larga espera y la conmoción cuando aparece aquí Perón. Nunca pensé que iba a ser tan histórico, pero yo trabajaba con finado hermano mío mayor en una fábrica de aguas gaseosas. Y bueno, se resolvió no trabajar y no se trabajó ese día. Y mi hermano me dice, ven y vamos al centro a ver lo que pasa. Vamos a ver qué pasa con Perón. Bueno, vamos. Y nosotros tomamos el tren en la estación Casero, lo que era antiguamente el Ferrocarril Pacífico. Y cuando llegamos a Palermo, veía que la gente venía del centro hacia el hospital militar. ¿Por qué fueron para allá? ¿Qué Porque les dijeron? venían gente para ahí, porque decían que a Perón lo habían traído de la isla y estaba en el hospital militar. Cosa que a posteriori al tiempo era cierto. Y después de estar una hora y pico ahí, sale un señor bien vestido de adentro por la escalinata y habla y dice, ustedes no tienen nada que hacer acá, vayan a la Plaza de Mayo y pidan por Perón, que acá no está Perón. Los militares del GOU habían tomado el poder en 1943 en una revolución cívico-militar. La oposición política presionaba. Perón había acumulado enorme poder como secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente, especialmente por el impulso de la legislación laboral a favor del trabajador. Un sector del ejército con eje en Campo de Mayo reclama su renuncia, y la consigue. El 13 de octubre Perón es encarcelado en la isla Martín García por orden del presidente Farrell. Antes de irse deja firmado un decreto de aumento de sueldos y la implantación del salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué deciden ir a pedir por él en la plaza? Decide ir a Perón porque simpatizamos ya con Perón, porque hacía mucho por obrero, hacía mucho por la gente de trabajo. Y mi padre hablaba siempre bien de Perón. Las semanas previas fueron muy agitadas. A las presiones militares contra Perón se sumaban presiones políticas. La oposición hacía en septiembre una gran manifestación pública en la calle, llevaban cartelones con las figuras de los próceres. Reclamaban el fin del gobierno militar, el desplazamiento de Perón, que gobierne la Corte Suprema de Justicia. El lema era votos sí, votas no, y estuvo presente hasta el célebre embajador norteamericano Braden. Desde el conurbano llega un clima de agitación, por ejemplo desde los trabajadores de la carne de Berisso y Ensenada. La CGT, con posiciones divididas, convoca a una huelga general para el día 18. Pero el 17, bien temprano, contingentes de trabajadores confluyen a Plaza de Mayo pidiendo la libertad de Perón. Berisso es muy interesante porque en realidad ella está asociada al peronismo, pero la historia de la comunidad, la historia del trabajo, la historia de las luchas, la historia de las huelgas es bastante anterior a la propia movilización que se va a producir en Berisso el 17 de octubre del 45, y en la que iban, creo yo, tanto trabajadores de los frigoríficos como miembros de las familias obreras, ¿no?
con un sentido de una movilización popular, como dicen algunos historiadores, de espontánea, pero al mismo tiempo muy organizada por las organizaciones sindicales que se habían constituido en las plantas en oposición a los viejos sindicatos comunistas, sino que eran importantes en la localidad. Entonces, bueno, esto ha dado, y la figura más importante de esa movilización era Cipriano Reyes, que escribió un libro que se llama Yo hice el 17 de octubre. Nosotros vivíamos por la avenida Santa Fe, barrio para nosotros y más en aquellos tiempos de la oligarquía. Te saludaban, salían y te saludaban. Cosa que parece no creerlo. O sea, ¿usted no percibió de parte de la gente de la capital una hostilidad? Para nada. Si la hubo, yo no la advertí. Aún hoy se discute si el 17 de octubre fue espontáneo o planificado. Subsisten diferentes interpretaciones. Se cree que indudablemente fue relevante la espontaneidad, pero también que fue clave, importante, la tarea de los sindicatos. Y el mito de la participación de Eva Perón fue eso, un mito. La literatura pro-peronista le adjudicó a Evita un rol clave en el armado del 17 de octubre junto a los sindicalistas. Pero diferentes testimonios refutan esta idea, inclusive los de sindicalistas como Cipriano Reyes. Félix Luna escribió en su famoso libro El 45, Evita no jugó ningún papel. Era el 17 de octubre, se parece a otras protestas anteriores, en el sentido que se vino con un reclamo, que era único, era un solo reclamo, y que se podía resolver en un momento. Y lo que la diferenciaba fundamentalmente de todas las otras es que no fue organizada, ¿no? Fue más o menos espontánea, sobre eso hay muchos debates, pero digamos que básicamente no fue organizada. Perón, cuando habla del 17 de octubre, en su primer discurso, bueno, en 46, primer discurso como presidente, lo que va a subrayar es que vinieron solos, no vinieron organizados, vinieron llamados por su líder o digamos por su dirigente. Y esa es la versión además que va a ser reforzada por Eva Perón, porque a pesar de que se pueda decir de que ella estuvo de aquí para allá trayendo grupos, cosa que históricamente no es correcta, pero de todas maneras Eva Perón no era una verdadera mediadora, dado que era parte de Perón mismo. ¿A ustedes no lo fueron a buscar para decirles vengan a la plaza? No, que nadie nos fue a buscar a nadie. Como algunos retractores dicen que los cargaban en los camiones de Hacienda. Digo, no, mentira. El que dice eso es mentira. No sabe lo que fue el 17 de octubre, como lo viví yo. Mientras la gente lo aclamaba, lo requería en la Plaza de Mayo, Perón se reunía con el presidente Farrell para hacer el acuerdo definitivo. Pasadas las 11 de la noche, Perón aparecía en el balcón y despertaba un júbilo impresionante entre la gente allí reunida. Primero dirigió algunas palabras el presidente Farrell, luego se cantó el himno y posteriormente llegaron las esperadas palabras de Juan Domingo Perón. La gente lo interrumpía en su discurso preguntándole ¿dónde estuvo? Perón no contestó. Ya volvemos con más noticias de la historia y el 17 de octubre. Hay momentos en la vida en los cuales es fundamental sentirse protegido. Circunstancias en las cuales es muy importante sentirse acompañado. Es como estar en la caja. Te sentís mejor. No se olvide que si su hijo viaja en un transporte escolar, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Nuevas normas de seguridad en transportes escolares. Todos los asientos deben tener cinturones de seguridad. Contratar micros que no los tengan ponen en riesgo la seguridad de su hijo. Cumpliendo las normas se reducen los riesgos de accidentes. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay cosas que no pueden esperar. Por eso PAMI creó el Plan Nacional de Emergencia de Cirugías de Cataratas, que benefició a más de 22.000 afiliados y entregó más de 200.000 anteojos en el último año. Todo lo que hacemos
está ante los ojos de nuestros afiliados. PAN, un trato más claro. En cada espiga de trigo, en cada grano de soja, de girasol o de maíz, está todo el potencial de la exportación de granos y de la industrialización de oleaginosos, dos sectores fundamentales de la cadena agroindustrial que llegan con sus alimentos a más de 100 países, ubicando a la Argentina entre los primeros exportadores del mundo. Molinos, 100 años en la mesa de los argentinos. Shell, más de 90 años en Argentina, mirando al futuro con energía. Invierta en Neuquén. Invierta con seguridad. Neuquén es confianza. Escapate de la rutina. Nueva guía IPF de circuitos turísticos. 10 corredores turísticos con mapas, fotos y circuitos imperdibles. Además, todo lo que necesitas saber sobre excursiones, lugares para comer, dormir o hacer compras. Guía IPF de circuitos turísticos. La forma más práctica de viajar por la Argentina. Auspicia Banco Galicia. Auspició Movistar. Metrogas, energía positiva. En el campo, lo pequeño puede crecer, porque en Monsanto, por cada producto de Calvo o Roundup vendido, destinaremos un peso para fomentar el desarrollo de proyectos agropecuarios en todo el país. Acompáñanos, participá del programa Semillero de Futuro. Con Telefon 2 podés hacer cualquier llamada. Llamadas largas, corta voz, no, corta voz. Llamadas cortas, pero qué paparulo. Llamadas de negocios, clean caja. Llamadas equivocadas, este es raro y viceversa. Llamadas de corta distancia, ponete de perfil, Perkins. Llamadas de larga distancia y llamadas de larguísima distancia. Don Serpa, Phone Home. Llamadas al delivery, ¡qué servicio! Llamadas a tu vieja, a tu hermana, a tu abuela y hasta a tu gemelo malvado. En fin, con Telefon 2 tenés más beneficios y sin cambiar de compañía telefónica. 0810-222-8222. Viví el mundo 2. No es lo mismo, me baño en el río que me río en el baño. Y no es lo mismo cualquier banda ancha que Flash banda ancha, porque es la única que te da una casilla Gmail de 10 GB y pack de seguridad total. Flash, no es lo mismo, es Flash. Si es amor, es normal perderse. La fecha termina, pero la pasión sigue. Si es amor, es normal. TN Deportivo, edición especial con lo mejor de la fecha. Domingo a la medianoche. Usar Corega me da confianza. Son como mis dientes otra vez. Volví a comer sándwiches de pan francés. Puedo hablar sin miedo. Estar como se debe. Desde que usa Corega, soy otra persona. ¿Te parece poco? Llama gratis al 0800-888-COREGA. Infórmate y después contanos cómo te cambió la vida. Corega, mucho más que un adhesivo. A vos, que ya pasaste los 30 y estás empezando a limpiar, a vos te digo, no te arrugues. Porque a partir de los 30, con humectarse no alcanza, Hintz desarrolló la primera antiarrugas corporal. Porque la piel de tu cuerpo envejece tanto como la de tu cara. Hintz Anti-Age retrasa el envejecimiento de la piel. Hay dolores que solo las mujeres podemos entender. Los dolores menstruales no son como cualquier otro, y el alivio para mujeres no puede ser como cualquier otro. Por eso, necesitamos toda la rapidez de Ibuevanol, que además tiene doble acción, analgésica y antiinflamatoria.
Hay cosas que solo nosotras podemos entender. Ibuevanol. Cosa de mujeres. 10 escritores, 10 novelas, un sueño. Premios Clarín Novela 2006. Clarín premia el talento de los nuevos escritores en una ceremonia muy especial con un jurado de lujo. José Saramago, Rosa Montero y Eduardo Belgrano Rawson. Y en vivo, la presentación de Mercedes Sosa junto a Juan Fanú. Premios Clarín Novela 2006. Conducen María Areces y Mario Mazzone. Martes, 22 horas, por TN. La verdad es que cuando llego a casa quiero comer algo rico y fácil de preparar. Mezcla un pote de casan creme, cubos de queso y puerros previamente salteados. Agrega los huevos, salpimentás, pones sobre una masa de tarta. Queda riquísima y liviana. Cocinando así, vas a llegar muy alto. Tus comidas de todos los días más ricas y livianas. Vení a disfrutar de una noche llena de emociones. Los Nocheros en vivo. 27, 28 y 29 de octubre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 4 y 5 de noviembre. Presentando todos sus éxitos y su nuevo álbum, Crónicas. Adquirí tus entradas llamando a Ticketek al 5237-7200 o en el teatro. Italcred. Tarjeta elegida. Tus entradas con Italcred en 12 cuotas sin interés. Los Nocheros en el Gran Rex. Auspicia Flechabús. Es otra producción. Phoenix Entertainment Group. El discurso de Perón aquel día fue muy estudiado. Después de una larga jornada llena de ansiedades, Perón llegó a la Casa de Gobierno. Era bien entrada la noche, salió al balcón, se cantó el himno y dijo algunas encendidas e improvisadas palabras. Sin embargo, Perón no fue el primero en utilizar el famoso balcón para arengar a la multitud. Hubo presidentes que salían al balcón, pero sin arengar desde el balcón. El único, y eso efectivamente es el primero que hay, en el que hay una arenga, es Uriburu, después del golpe de septiembre. Uno puede explicarlo bastante fácilmente diciendo que Uriburu salió al balcón para jurar porque no podía jurar ante una Cámara que había disuelto y por una Constitución que había declarado caduca. ¿Y cómo fue cuando Farrell anuncia va a hablar Perón? ¿Luego qué pasó? Eso fue el delirio, la locura. La gente empezó a saltar, a gritar. Enarbolar pañuelos blancos, bandera de la patria. Lo único que había, bandera de la patria y pañuelos blancos. ¿Carteles no tenía la gente? No, algunos sí había, pero muy pocos carteles. Identificados con algunos gremios y demás. Fue el delirio, fue la locura, fue eso. Cantaba la gente, la patria sin Perón, es un barco sin timón. En el discurso de Perón, evidentemente lo primero que hizo, como no sabía qué decir, él siempre hace como una suerte de pausa y les hizo cantar el himno nacional mientras él pensaba qué iba a decir. Ya no dijo gran cosa, dijo, en primer lugar, dijo que estábamos nuevamente unidos, que había que defender los intereses del pueblo, pero que había que hacer una gran sociedad en la cual participara el ejército, el gobierno, la clase obrera, la policía, dice también. La primera palabra que él usa, según usted ha escrito en un trabajo, es cuando se dirige a la multitud, trabajadores. Trabajadores, claro, sí, exactamente. Esto tiene un significado. Tiene un significado, sí. Ellos son, ¿no?, sus destinatarios privilegiados, por supuesto. Tiene otros destinatarios, ¿no? Pero él se dirige sobre todo a ellos, ¿no? Luego utilizará compañeros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la palabra trabajadores tenía el defecto de referirse a alguien que es diferente de mí, digamos, ¿no? Compañeros, formas parte de la misma cofradía, digamos, ¿no? Seré vuestro hermano mayor, pero soy vuestro hermano de todas maneras, soy como ustedes, yo también soy el primer trabajador.
largo de la historia política del país se utilizaron diferentes balcones que se fueron convirtiendo en tribuna de referencia frente a la plaza pública por excelencia del país, la Plaza de Mayo. Detrás mío está el balcón más famoso, el que usó Perón el 17 de octubre de 1945. Hoy vamos a conocerlo. El cansancio y el calor obligaban a sacarse los sacos y hasta los zapatos, lo que generó una imagen histórica, los pies en las fuentes de la Plaza de Mayo. La foto se convirtió en ícono del carácter popular del peronismo. Molina es el protagonista central de la foto más famosa, junto a un hermano y un amigo, Armando Ponce. Cuando nosotros llegamos a Plaza de Mayo vimos el alivio de poner las piernas dentro de la fuente, que fue un alivio. El agua fría, descalzo, ahí fue algo. Vamos a conocer el histórico balcón en el que habló Perón en 1945. El balcón que da a la Plaza de Mayo, donde luego fuera el despacho de Eva Perón y que actualmente ocupa el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli. Desde este balcón se comunica por última vez con el pueblo Eva Perón en 1952, pero su carácter mítico proviene del 17 de octubre de 1945. Este es el histórico balcón desde el cual habló Perón el 17 de octubre de 1945. Indudablemente un ícono de la política argentina, un símbolo fundacional del peronismo. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. El 18 de octubre fue decretado feriado para que el pueblo pudiera recordar y festejar. Se decía mañana es San Perón. El 17 de octubre sería en adelante el Día de los Descamisados, y Perón lo presentaría como la unión definitiva entre pueblo y líder. ¿Y después de que habló Perón, qué pasó? No, dice, mañana será San Perón, dijo. Lo único que le pido es que se concentren en paz y en tranquilidad. Y mañana vamos a seguir festejando. Y el otro día fue San Perón, ¿no? Fue paro general, no trabajó nadie. ¿Ya se veía venir que iba a ser presidente usted? Sí, seguro. ¿Quién iba a ganar? Perón tenía el pueblo. En mi opinión, el 17 de octubre de 1945 fue lo que los antropólogos llaman un mito. Esto es como un relato de un hecho que tiene un valor ejemplar para una determinada sociedad y que tiene distintas formas de ser relatado. Entonces, normalmente se busca cuál es el verdadero relato, y el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss decía, es un error, el mito es el conjunto de todos esos relatos. Cierto que luego la crítica historiográfica puede ver en esos relatos que había o que no había de verdadero. En cuanto mito, pero el mito en ese sentido, yo creo que es el mito de del reconocimiento y de la constitución de las clases populares argentinas, el reconocimiento de un principio de identidad y de un principio de dignidad. Nosotros diríamos, con un lenguaje más moderno, de una ciudadanía, ¿no? Son reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, ciudadanos populares, digamos, ciudadanos que adoptan la forma de pueblo. Según el historiador Juan Carlos Torre, Perón estaba casi derrotado y lo salvó un movimiento espontáneo
que despertó de la mano de las conquistas sociales que había impulsado el propio Perón. Con su gestión en la Secretaría de Trabajo, Perón creó una expectativa de cambio para los trabajadores, quienes salieron a rescatarlo del aislamiento movidos por los sindicatos. Me parece que trabajó intensamente en la comunidad en una doble dirección, en crear ciertas bases para la construcción de su propio liderazgo, un liderazgo que no estaba determinado cuando él llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión, y entonces los trabajadores allí constituyen un pilar fundamental. De hecho, se abre una delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, para decirlo más claramente. Y en segundo lugar, el impulso a ciertas satisfacción de reclamos de los trabajadores que venían realizando desde las etapas previas. Venía de antes, que no inventa Perón, sino que recoge. Que recoge, que tiene que ver con mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo, que son fundamentales para la identificación de esa población con el peronismo. Perón ya tenía mucho poder en 1944, pero el 17 de octubre del 45 lo confirma, lo encarama como el líder de los trabajadores, lo saca del ejército para permitirle un contundente desembarco en la política. Para muchos, Perón no fue el instigador, el promotor del 17 de octubre, pero sí su principal beneficiario político. Hasta la próxima semana.